habíamos visto al presidente López Obrador así, dispuesto a usar todo el poder del Estado para vengarse. Nunca habíamos visto al presidente tan, pero tan mal, tan fuera de control, hasta sus cercanos lo admiten, y todo porque no ha podido explicar el origen de la súbita riqueza de su hijo José Ramón. No ha podido explicar la casa gris de Houston, y cada que lo intenta, se hunde más y más y más. Les tomó 17 días responder, 17 días en los que el escándalo se volvió internacional, porque no solo eran los lujos, la alberca, el cine privado, era que la casa pertenecía a un alto ejecutivo de la empresa petrolera Baker Hughes, que ha recibido contratos multimillonarios del gobierno actual. 17 días después, José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams finalmente dieron una respuesta. Vamos a ello. José Ramón hizo un comunicado de 8 renglones y en cada renglón había un nuevo escándalo. Dijo que en 2018 decidió seguir ejerciendo su profesión de abogado y mudarse a los Estados Unidos, donde fue contratado como asesor legal. Pero resulta que para ejercer legalmente en Estados Unidos necesitaba haber cursado casi toda la carrera allá o tener una maestría y pasar el examen de acreditación ante la Barra de Abogados de Texas. Por cierto, su nombre no aparece en los registros de la Barra de Abogados de Texas. Dijo que entró a trabajar como asesor legal de una empresa y que consiguió una visa de trabajo tipo TN. Los especialistas en migración señalan que podría estar violando esa visa si ejerce como abogado sin tener las acreditaciones. Dijo que trabajaba asesorando legalmente a una empresa que se dedica a desarrollar inmuebles de lujo, como su casa. Vaya paradoja, ¿no? Y dijo que la empresa que lo emplea se llama K-Partners y entonces ahí estalló todo. Porque K-Partners es propiedad de los hijos de Daniel Chávez Morán, dueño del grupo hotelero y de cruceros Vidanta, un empresario cercanísimo a López Obrador. No había pasado una hora de que salió el comunicado de José Ramón y ya había sido despedazado en las redes sociales. Si el gobierno traía una crisis porque no daban una explicación, la crisis se puso el doble de grave cuando finalmente la dieron. En efecto, es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico en el Tren Maya, pero no cobra absolutamente nada. Él no tiene ningún negocio con el gobierno. ¿No tiene ningún negocio con el gobierno? A ver, vamos a ver. Daniel Chávez está en el Consejo de Asesores de Negocios del presidente desde 2018 y es supervisor del Tren Maya. En 2020 fue uno de los selectos invitados a la cena de empresarios en la Casa Blanca después de la reunión entre Trump y López Obrador. Donó 200 millones de pesos a la causa del presidente en la falsa rifa del avión y un terreno de 2,000 hectáreas en el bellísimo Puerto Peñasco, Sonora, para que ahí se construya un parque solar administrado por la CFE. Un parque solar que, por cierto, está al lado de uno de sus resorts, Vidanta, al lado también del aeropuerto del Mar de Cortés, que también es de él. Durante los 3 años de gobierno de López Obrador, ha recibido más de 100 concesiones, licencias y permisos, entre ellos la extensión de una concesión 15 años para sacarle jugo a una playa y hacer ahí sus negocios. López Obrador incluso ofreció a Daniel Chávez la posibilidad de invertir en el plan de apoyo a Nayarit, que incluye un desarrollo turístico en las Islas Marías. Así que el conflicto de interés en Pemex fue uno y se sumó a el conflicto de interés en Vidanta. Y más aún, porque todo parece hechizo. En su comunicado de 8 renglones, el hijo de López Obrador puso una página de internet de la empresa donde supuestamente trabaja, K-Partners. K-Partners se creó en 2018 a la par del sexenio obradorista. En 2019 compró el dominio de internet para hacer su página, pero no le hizo nada hasta el 2022. Bueno, hasta el sábado pasado. Hasta un día antes de que saliera el comunicado del hijo del presidente, empezaron a subir fotos que luego se supo eran fotos pirateadas de otros desarrollos de otras empresas, videos con imágenes pirateadas también. La propia empresa sacó un comunicado diciendo que no es que no tuvieran página de internet, es que la página decía próximamente. Que no es que no subieran imágenes y videos de ellos,
sino que decidieron actualizarla anticipándose al anuncio del hijo del presidente. Así lo confiesan. Armaron su sitio web para que José Ramón López Beltrán tuviera algo en qué sustentar su versión. Por cierto, K-Partners tampoco tiene oficinas propias. En la dirección que ponen, hay en realidad una compañía que se llama Vaquero Strategy. K-Partners aceptó en su comunicado que usaba las oficinas de Vaquero. Es decir, la breve respuesta del hijo del presidente no se sostiene e incluso profundiza las peores sospechas. Su actividad laboral en Estados Unidos forzosamente debería dejar alguna huella en registros oficiales y no hay ninguna huella. Tampoco mostró ningún documento que compruebe que recibe un salario acorde con su súper estilo de vida y por el cual pues, tendría que estar pagando impuestos. Y usted sabe que allá la evasión fiscal es cosa seria, ¿eh? Pero bueno, hasta ahí José Ramón. Vamos ahora al comunicado de su esposa, Carolyn Adams. Y empezamos por recordar cuál fue la primerita explicación que dio el presidente López Obrador a las casonas de su hijo en Houston. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero. Pero en su comunicado, Carolyn Adams dice que todo lo tiene a crédito. O sea, al parecer la señora no tiene dinero. No especifica a qué se dedica actualmente. Habla de sus orígenes, su trabajo en el sector energético antes, pero no dice en dónde trabaja ahora. Dice que la casa en la que viven actualmente está hipotecada, que su camioneta Mercedes se está pagando. Y sí, reconoce que durante un año rentó la casona gris, pero asegura que lo hizo por medio de un agente inmobiliario y no sabía quién era el dueño. Incluso publica los supuestos chats donde le ofrecieron la casa. Pero, ¿y el contrato? ¿Y los recibos de pago? ¿Y los depósitos de renta? ¿Y el nombre de ese agente inmobiliario? ¿Cómo le rentas a alguien una propiedad sin saber al menos cómo se llama? Porque basta con buscar el nombre de Keith Schilling en internet para que aparezca que es un alto ejecutivo de Baker Hughes, una empresa petrolera que Carolyn Adams debe conocer a la perfección, pues dice que trabaja en el sector energético. ¿En serio, a pesar de sus años de experiencia en empresas petroleras, no iba a saber que Baker Hughes tenía relación con Pemex? O peor aún, el dueño de la casa, ¿en serio no sabía que sus inquilinos eran el hijo y la nuera del presidente de México? ¿No lo puso ni tantito en Google? Así que llegaron las dos explicaciones, pero llegaron tarde y llegaron mal. Generaron más dudas que respuestas y han puesto en evidencia que el presidente podrá querer atacar a todo mundo, pero el problema lo tiene en casa y la casa está en Houston. Regresemos al origen. Algo de lo que se reveló en el reportaje de Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, algo de lo que se reveló en ese reportaje ha sido desmentido. La casa la habitaron el hijo del presidente y su nuera, lo acepta ella. La casa tiene una alberca de 23 metros, un cine privado, candelabro en la sala de doble altura, lo acepta ella. La camioneta Mercedes-Benz es la que usan, lo acepta ella. Se cambiaron luego a otra casona, lo acepta ella también. La primera casa era de un alto ejecutivo de Baker Hughes, lo acepta ella, lo acepta el ejecutivo, lo acepta Baker Hughes. Baker Hughes tiene contratos de cientos de millones de dólares con el gobierno de López Obrador. Lo acepta Baker Hughes, lo acepta Pemex. Bueno, hay algo que Pemex no acepta. No eran 150 millones de dólares, eran 343 millones de dólares. De hecho, de que empezó el sexenio a la fecha, Pemex le ha triplicado los pagos a Baker Hughes. Ha sido un sexenio de oro para Baker Hughes. Sí, un sexenio de oro para la empresa petrolera en la casa de cuyo alto ejecutivo vivió el hijo del presidente de México. Empezó el sexenio con casi 3,000 millones de dólares en pagos, 2018, y llegó a casi 9,000 millones el año pasado. Pagos de Pemex. Y en medio de este lapso, José Ramón López Beltrán gozaba de la casona gris. Eso es lo que no ha podido explicar el presidente. Y como no tiene explicación,
se está ahogando en excusas. Se ha exhibido dispuesto a usar todo el aparato del Estado para desviar la atención, para vengarse. Y aquí me detengo un segundo. Lo de la casa es lo central y no vamos a dejar de hablar de ello y no vamos a dejar de exigir que rinda cuentas. Pero la reacción del presidente merece atención aparte. El país se cae a pedazos. Pandemia, inseguridad, carestía, crisis económica. Y el presidente cree tener derecho a desentenderse de ello y concentrarse en usar todos los instrumentos del Estado para una venganza personal. Ahora quiere saber cuáles son los ingresos de los periodistas, que si mucho dinero, que si los privilegios. Por favor, la gente con mucho dinero en este país no ha perdido sus privilegios. La gente con mucho dinero es con la que se sienta el presidente a desayunar, comer y cenar en Palacio Nacional. La gente con mucho dinero es la que le ayuda a armar un montaje para simular que su hijo trabaja en sus empresas. Esos son los privilegiados de siempre y ya se arreglaron con él. El mejor amigo de Peña Nieto, con el que Peña Nieto jugaba golf, acaba de recibir de López Obrador 18,000 billones de pesos en contratos. El cuestionamiento no es sobre los ingresos de los periodistas, es sobre sus ingresos. ¿De dónde saca tanto dinero su hijo? ¿De qué vivió el propio presidente tantos años? Ahora quiere revelar los datos fiscales de los periodistas. ¿También los de él? ¿También los de sus hijos? Porque el presidente no pagó impuestos por años. ¿Sus hijos tampoco? Vamos a conocer las declaraciones fiscales de su hermano Pío, de su otro hermano Martinazo. ¿Van a incluir las aportaciones que vimos todos que recibían clandestinamente en efectivo? Porque ellos dijeron que el dinero era para su hermano Andrés Manuel. ¿Eso va a venir reportado en la declaración fiscal del presidente de México? ¿O eso no se revela? Y mire, usar los instrumentos del Estado para amenazar periodistas es grave, muy grave. Pero es mucho más grave que el presidente se tape los ojos ante la realidad. 5 periodistas muertos en poco más de un mes. Un nuevo récord. 30 en total en su sexenio. ¿Y qué hace el presidente frente a esto? Normalizar la violencia contra los periodistas. Atacar sistemáticamente con mentiras la libertad de expresión. Y de eso todo mundo se está dando cuenta. Esta semana, reporteros de muchos medios de comunicación se han manifestado en la Cámara de Senadores, en la de Diputados, en la mañanera. Libertad de expresión. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que se defiende. ¿Y cuál es la reacción del presidente? El día que tenía que responder por la muerte del 5º colega en un mes, decidió amedrentar a un periodista, criminalizar mis ingresos, hablar de cuánto gano yo, porque no puede explicar cuánto gana su hijo para vivir como vive. El presidente, sin medida ni contención, dice que hacer periodismo es golpe de Estado, traición a la patria. ¿En serio? ¿Publicar un reportaje es un golpe de Estado? ¿Es traición a la patria? ¿Y sabe cuál es la justificación para decir esto? Que López Obrador, así lo pusieron textualmente los senadores de Morena, que López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. López Obrador encarna a la nación, a la patria y al pueblo. ¿Qué es esto? ¿Una dictadura? ¿De qué tamaño es el ego del presidente? ¿Y qué tan debilitado está? Que necesita que salgan a su rescate figuras políticamente chiquititas, como sus gobernadores, o sus senadores, o René Bejarano, el de las ligas y los billetes. Estamos frente a un debilitamiento acelerado de la figura presidencial. Peor aún, estamos ante un debilitamiento acelerado de la democracia. Estamos frente a un presidente que ha decidido normalizar la mentira. Sabe que lo que dice es falso y lo sigue diciendo diario. Esto va más allá de un periodista. Esto no se trata de mí. Esto significa que el hombre más poderoso de este país puede usar
todo el aparato del Estado, todo su poder para investigar, para vengarse, para aplastar a un ciudadano. Y lo que empieza con uno, se puede seguir con todos. El presidente está fuera de sí. Y está fuera de sí porque no tiene argumentos ante la Casa Gris en Houston, porque no tiene explicación. Porque esta vez sus cortinas de humo no le han funcionado. Y por eso solo le queda el ataque. El más mentiroso, bajo y ruin ataque. En el camino, no le importa llevarse entre las patas a la democracia y a las libertades. Lo que no se da cuenta es que se está llevando entre las patas a su propio gobierno. Soy Carlos Loret de Mola. Esto es Latinos. En México ya es normal atacar a los periodistas, atacar a la libertad de expresión. Como el presidente agrede todos los días, pues los demás funcionarios no tienen ningún empacho en hacer lo mismo. Y este no es cualquier país. México junto con Afganistán son los dos lugares del planeta más peligrosos para los periodistas. México y Afganistán. No es casualidad que estemos ahí si todas las mañanas desde Palacio Nacional la consigna es acabar con el periodismo crítico. Son muy pocos los periodistas, mujeres y hombres, que están cumpliendo con el noble oficio de informar. Si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Exhibirlos cada vez más como tendenciosos, como prensa vendida, alquilada. Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Muerden la mano a quien les quitó el bozal. Ve qué papel estás jugando como medio. Ve qué papel estás jugando como medio. Y esto la sociedad lo tiene que saber. ¿De qué medio me dices que eres? Soy de Mega Noticias. De Mega Noticias. Todas Pregunto las dudas que hay. a ti. ¿Es tu derecho malinformar a la sociedad? Si fuera mafioso, hace mucho que fuera desaparecido. Le digo que cuando el gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar. ¿Sale? Aprende eso. Parece retrasado mental. ¿Dónde está la alarma de la violencia? La alarma lo ponen los medios. ¿Qué concepto tienen de los medios? Pregúntenme, ¿qué concepto tienen de los medios? No te voy a contestar. No, nada, senador, ¿por qué? Y tumbar la mentira, la confusión que usan los chayoteros, que ahora son sicarios de la información. La prensa infunda le dice. Exigimos que los asesinatos de nuestros y nuestras compañeras no queden impunes y que su labor periodística sea considerada dentro de las líneas de investigación. Solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos. Hoy en el estudio de Latinos, Adela Navarro, directora del legendario semanario Z de Tijuana, y Mac Campos, integrante de Sociedad Civil México, los que organizaron este Space que fue récord mundial. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Adela, empiezo contigo. El presidente va a Tijuana, pero sobre todo, más que cualquier otra cosa, te quiero preguntar por los periodistas muertos en Tijuana. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Cómo está el clima? Porque Tijuana ha sido especialmente violento contra los periodistas y en esta coyuntura más.
Sí, bueno, impera todavía la impunidad en los 2 últimos recientes asesinatos en Tijuana, que fue el de Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez. Hay presuntos responsables materiales en un caso, que es el de Lourdes, no se ha llegado al autor intelectual, y en el caso de Margarito, pues ninguno. Y es la constante en el país, ¿no? A mí me llama mucho la atención que el presidente de la República dice que no son iguales. Sin embargo, en ejercer el Estado de Derecho y castigar a quienes atentan contra la libertad de expresión, sí son iguales. Durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 48 periodistas asesinados, 47 en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 22 en el sexenio del presidente Vicente Fox, y en 3 años van 30 del presidente Andrés Manuel López Obrador, y todos en la impunidad. Entonces, esa es la constante. Es decir, todo apunta a que si este ritmo se mantiene va a ser, por mucho, el sexenio más letal para los periodistas en México, que de suyo México ya es uno de los países más mortíferos para los periodistas en el mundo. Así es. Esperemos que no. No, ojalá no. Esperemos que no, ojalá no. ¿A qué fue el presidente a Tijuana a todas estas, Adela? Hacer campaña, supongo, porque estamos en veda electoral también, ¿no? Dijo que iba a supervisar las dijo obras, que ¿no? va a supervisar el segundo piso. Es un segundo piso que de hecho se planeó con muchas sospechas de corrupción desde el sexenio de Francisco Vega de la Madrid. Le siguió Jaime Bonilla también pagando estudios millonarios, pero no hay ni un bloque, no hay ni una varilla, no hay nada, ¿no? Entonces, son las obras que va a supervisar. No, la verdad no tengo ideas. Hoy precisamente mis compañeros periodistas estaban programando una manifestación dentro de la conferencia del presidente para manifestarse por los asesinatos de los 5 periodistas que han sido atacados en lo que va del año, ¿no? Este discurso que en la mañanera en Tijuana el presidente enarbola contra algunos periodistas en lo individual, dice yo respeto a la libertad de expresión y dicho esto se lanza brutalmente, ¿contribuye a crear un clima hostil, un clima de violencia contra los periodistas? Por supuesto. ¿O no tiene que ver? No, por supuesto. Por supuesto que vulnera más a los periodistas. Ahora sí que es un permiso para agredir, ¿no? O sea, el presidente está predicando, como siempre lo ha dicho él, con el ejemplo. Entonces, al estar atacando a los periodistas, a Carmen Aristegui, a Víctor Trujillo, a tu persona, al personaje Broso y a otros tantos, por supuesto que los está vulnerando, y a todo el gremio, porque se viene una andanada de ataques, particularmente en las redes sociales, donde te digo, está concediendo un permiso para agredir. Entonces, esto contribuye a ese clima ya de por sí enrarecido de violencia y de inseguridad para todos los mexicanos y para los periodistas en lo particular. Para toda una nueva generación que no conoció esta historia, que a los periodistas nos enchina la piel cuando la contamos, la última serie de Netflix, Narcos, recoge el caso de don Jesús Blanco Ornelas y cómo, pues, desde el Estado, en connivencia con el crimen organizado, atentan contra su vida. Y Adela, pues tú eres la discípula, tú eres la heredera de don Jesús Blanco Ornelas. ¿Cómo te pegan a ti los crímenes contra periodistas, no solo en Tijuana, sino en todo el país? Me imagino que para ti la piel reacciona diferente por lo que significó don Jesús en el semanario Z. Así es, don Jesús y Francisco Javier Ortiz Franco, el editor general de Z, asesinado en 2004. Héctor Félix, el cofundador de Z, asesinado en 1988. Los 3 casos, el atentado de don Jesús, en la impunidad. En el caso de Héctor Félix, se fueron contra los autores materiales que ya están libres y que están trabajando de nueva cuenta con quien fue su jefe en aquellos años, Jorge Hangrung, que es el principal sospechoso del asesinato del Gato Félix, y nunca ha sido tocado por la ley. Y los otros 2, el de Francisco, el de don Jesús, en la impunidad total. Entonces, sí, por supuesto, nos pega mucho. Desde Z siempre hemos levantado la voz, no nada más por nuestros compañeros, por todos los periodistas, por Javier Valdés, por Miroslava, por todos los periodistas que son asesinados en este país, porque no se vale matar al mensajero, porque cuando matan a un periodista es por la impunidad, es por la corrupción que hay en el gobierno, en las corporaciones policíacas, en el sistema judicial, en los poderes ejecutivos, hacia la criminalidad organizada. En este país no se persigue a los criminales, no se persigue a los narcotraficantes, no se persigue a los asesinos de periodistas.
Déjame paso a lo que sucede el viernes de la semana pasada cuando Sociedad Civil México hace una convocatoria para usar Space, esta nueva plataforma de Twitter, que es algo así como un Zoom de audio gigante donde puede llegar miles de personas y se rompe el récord mundial de asistencia que, por cierto, tenía un cantante de este género musical muy famoso ahora que se llama el K-pop, ¿no? O sea, para que dimensionemos lo que significó en México. Y partió siendo una defensa de la libertad de expresión, partió reclamándole al presidente: no tienes capacidad de responder sobre la Casa Gris, y entonces mandas a investigar a un periodista, en el caso de su servidor. Pero yo mismo decía, muy pronto se dejó de tratar de mí y se empezó a tratar de los periodistas muertos, del clima hostil hacia la libertad de expresión y en general de la degradación democrática de México y los múltiples gestos autoritarios del presidente y de desdén a cualquier grupo que no lo alabe, a cualquier grupo que le reclame, que lo critique o que le exija cuentas. ¿Cómo terminan ustedes evaluando ese ejercicio en Sociedad Civil México? Bueno, nosotros creemos que fue un ejercicio muy, muy importante, un parteaguas, porque por fin la sociedad se unió en una sola voz, en una sola causa. Con todas nuestras diferencias, Carlos, podemos pensar de manera diferente todos, nos unimos a algo bien importante, la libertad de expresión y el derecho a ser informados, porque de eso se trata Sociedad Civil México, del derecho a ser informados, del Estado de Derecho, que se continúe con él, y nos unimos. Y eso fue lo que sucedió. No pensábamos que iba a llegar tantas personas. La verdad es que era un space, sí que abrimos, nosotros abrimos seguido spaces, 2 o 3 veces a la semana, y esta vez se unió el clamor de todos. Llegamos a puntos de 399,000 personas en todo el space entraron. La verdad es que sí fue un clamor entre todos. Ahora, muchos no estaban de acuerdo con lo que ahí se decía. Twitter no es México, ¿no? Es decir, tenemos que entender muy claramente que hay una enorme cantidad de personas que no consideran esto. En la defensa de la libertad de expresión puede haber más denominadores comunes, pero en la crítica a dónde nos ha llevado este régimen, ahí ya muchos se separan y no todo el mundo comparte el punto de vista, aunque sí fue una manifestación multitudinaria. Sí, de acuerdo. A ver, podemos estar de acuerdo o no con la información que se da. Lo que no se puede es callarla. Eso es lo que no podemos hacer. Y la defensa, sí, efectivamente empezó con Carlos Loret, todos somos Loret, pero terminó en alzar las voces todos por defender ese derecho a ser informado. Y eso es lo que... Y más allá, o sea, porque era defender también al INE, defender a que las feministas pudieran manifestarse sin ser víctimas de un acoso por parte del Estado, defender a las víctimas de la violencia en general, a los niños que no tienen medicinas y que sus papás puedan reclamar y que no sean insultados por el gobierno. Es decir, fue todo un tema de libertades, digamos, ¿no? Es correcto, es correcto. Yo creo que al final del día lo que se logró fue un foro donde todos manifestamos lo que no nos gustaba, lo que estaba pasando en nuestra vida, en nuestro entorno. Y de eso se trata Sociedad Civil, de que manifestemos todos que no estamos conformes y qué hacemos para construir. Porque queremos construir y queremos abrir el diálogo. Y abriendo el diálogo por medio de la herramienta Spaces. Ese es el diálogo. ¿Qué sigue desde tu punto de vista? Mucha gente se pregunta, ¿y después de esta que ha sido posiblemente la expresión pública de mayor enojo hacia el presidente, cuando ves a un presidente tropezándose, arrinconado, desesperado, más violento que nunca, más agresivo que nunca, ¿qué sigue desde Sociedad Civil? Desde Sociedad Civil, a ver, tender puentes. Queremos seguir tendiendo puentes de diálogo. Nosotros creemos que el diálogo es la única manera como nos va a llevar a ese divorcio que existe entre la ciudadanía y el gobierno, que se vuelve a establecer esa relación. Ese divorcio se dio hace muchos años y sigue aumentando ese divorcio. No quieren que hablemos con ellos y ellos no quieren hablar con nosotros. Necesitamos entendernos. Estamos juntos en esto. Oye, perdón que baje el nivel de la conversación, pero en la mañanera circularon que en realidad no se había juntado tanta gente, que en realidad era un falso récord mundial porque había millones de bots de árabes, ¿no? Millones de bots árabes que habían participado en esto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? La pantalla que enseñan es una pantalla de todos los spaces que había en ese momento a nivel mundial. Uno de esos spaces, el primero después de nosotros, era un space de una persona árabe, de hecho muy religioso. Y yo ayer me puse en contacto con él abiertamente en Twitter para decirle, oye,
me están diciendo que eres un bot. ¿Eso es cierto? Me dice, no, no soy un bot, soy una persona, gracias por comentarlo. O sea, pero esa persona que habla árabe no estaba en el space de México. No, por supuesto que no, él tenía su propio space. Y era el segundo lugar en ese momento. Y era el segundo lugar en ese momento. Esa pantalla es totalmente... Y en Palacio Nacional creían que era un bot árabe. Es correcto, es correcto. Ahí dejamos este asunto. Perdón por rebajar el nivel de la conversación. No te preocupes. Adela, ¿cómo has visto como analista al presidente en estos 20 días, 21 días desde que se reveló el escándalo de la Casa Gris? Pues muy distraído en ese tema, muy distraído, muy concentrado en atacar a quienes considera sus adversarios y dejando de lado el ejercicio del gobierno. Volvemos al tema de la inseguridad. O sea, no tenemos una Secretaría de Seguridad Pública Federal que está desmantelada, que prácticamente es una oficina donde recaban cifras para estar informándolas, ya no hay operativos, no hay una coordinación con la Fiscalía General de la República para combatir a la criminalidad organizada y el narcotráfico. Se está dejando de hacer. No hay una estrategia. Es una especie de INEGI con uniforme. Así es. ¿No? Entonces el presidente yo lo veo muy concentrado en estar atacando a los periodistas, atacando a quienes le critican y justificando su entorno personal y su entorno familiar en lugar de estar gobernando, en lugar de estar ejerciendo el poder para que en México prevalezca el Estado de Derecho. Y al no haber Estado de Derecho, lo que nos tiene es un país corrupto y es un país donde la impunidad es lo que prevalece. Los escándalos de corrupción se acumulan en torno al propio presidente, hermanos, hijos, sospechas, miembros del gabinete, etcétera. Traes una pandemia con 600,000 muertos, traes una inflación tremenda, una carestía, crisis económica, aumento en el precio de la gasolina, traes los índices de violencia que acabas de citar. ¿Por qué el presidente no está en ello? ¿Es una estrategia, es una distracción, está fuera de sí? ¿Cómo lo ves, man? ¿Cómo interpretas a este presidente? A ver, yo creo que el presidente no se está dando cuenta de lo que está sucediendo en el país o no quiere darse cuenta. Y para nosotros, el que traten de callarnos nuestra voz es que él no escuche lo que está pasando. Y de eso se trata sociedad civil, de que nosotros como ciudadanos empujemos a que se alce la voz y se diga, esto es lo que verdaderamente está pasando. No es, nadie puede tener el uniforme de la única verdad. Por más horas que pases en la mañanera, no puedes hacerlo. Necesitamos la información de todos y somos ciudadanos informados y queremos provocar la información hacia los ciudadanos, que exista, que corra, y de ahí nos generamos una decisión de qué es lo que está pasando. Pero a ver, no podemos tapar el sol con un dedo, Carlos. La gente en la calle está preocupada, va al súper y está subiendo, es una locura lo que está subiendo de precios, asesinados por todos lados. Esto tiene que parar. Se ha hablado mucho de que el presidente se centra mucho en el discurso, que es un presidente de mucha palabra, que gobierna desde la palabra, y que esto le ha quitado el discurso anticorrupción, le ha quitado el discurso del tráfico de influencias y le ha quitado particularmente el discurso de la austeridad. ¿Atribuyes a eso que haya extraviado el rumbo? Porque yo digo, lo lógico sería para un presidente tratar de resolver estos problemas, los problemas reales, y enfocar la mayor parte de su tiempo y su energía en eso, no en andar investigando a periodistas, ¿no? Sí, es muy importante lo que refieres. El presidente parece que no está escuchando. El presidente parece que ya está en lo que tanto criticó de gobiernos anteriores que estaban sumidos en una burbuja y no estaban en la calle. El presidente viene de la calle, pero el presidente ya no está en la calle. Ayer llegó a Baja California, a Tijuana, por la tarde, noche, pero no supimos. Cuando antes el presidente llegaba y saludaba a la gente que lo estaba esperando o veía a las personas. Entonces, el presidente ya no está en la calle. El presidente ya está protegido por seguridad. Y efectivamente, el no investigar los escándalos o los señalamientos de corrupción en sus cercanos, por supuesto que le va a restar al gobierno del presidente López Obrador. Tenemos el caso de Baja California. Jaime Bonilla Valdés, un gobernador de muchos excesos, de muchos abusos, de muy hostigador de la sociedad, de los empresarios y también de los periodistas en Baja California, un gobierno de 2 años y no ha sido investigado tampoco.
como no fue investigado Enrique Peña Nieto por el presidente, pero ahora Jaime Bonilla es el primer exgobernador de Morena. Es el primerito. Y a la fecha sigue impune. No ha sido investigado en ningún sentido. No ha sido tocado. Oye, destaco el caso de que una de las 5 periodistas muertas en este año fue a la mañanera a decir, me quiere matar Bonilla. Y termina siendo asesinada tiempo después y no pasa nada. Así es. Ella le dijo al presidente que temía por su vida por un litigio laboral que sostenía con Jaime Bonilla, ¿no? Y Jaime Bonilla ejerciendo todo el poder de la representación del presidente y de Morena en Baja California. Es un sospechoso para la Fiscalía General del Estado. Es el protagonista de una de las líneas de investigación, el caso del asesinato de Lourdes Maldonado, y lo refirió el fiscal hace unos días, la semana pasada, que en un momento dado será llamado a declarar. Que el presidente no investigue los casos de corrupción, que el presidente desdeñe de inmediato, ¿lo vuelve cómplice? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el querer tapar las cosas, ayer sucedió muy claro en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Senadores se vota, se da una iniciativa para que se investigue el tema de López Beltrán y votan en contra. Morena todos. lo para. ¿Cuál es el sentido? Si Pues no, hay que el nada que nada esconder. debe, nada teme, ¿no? Exacto. Entonces, es complicidad. Pero no nada más es complicidad del presidente, sino es de todas estas personas que lo están siguiendo y que yo creo que no alcanzan a ver el daño que están causando a la sociedad. Y creo que tenemos que sentarnos a dialogar con sociedad civil. Y cierro con una pregunta. ¿Es un punto de quiebre este en el sexenio? Y si sí lo es, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Hacia dónde va esto? Adelante. Pues vamos a ver cuál es el compromiso del presidente, tanto en el caso de la inseguridad y los crímenes contra los periodistas como el caso de corrupción en su entorno personal y en su entorno profesional en la presidencia de la República. Vamos a ver cómo se desenvuelve en la segunda mitad de su sexenio, si era real su compromiso de combatir la inseguridad y la corrupción y, como él dijo, barriendo desde arriba, ¿no? ¿Hay un punto de quiebre? ¿Y a dónde vamos? Pues yo creo que lo vamos a ver próximamente. Hoy se está dando lo que nosotros queríamos, que la ciudadanía alzara la voz y la sigue alzando. Yo creo que debemos de continuar con esto y yo creo que el tiempo nos dirá si hubo un punto de quiebre el viernes o no cuando nos manifestamos muchos. Les agradezco muchísimo que hayan venido al Estudio de Latinos. Gracias. Gracias, Carlos. Independencia, reforma, revolución. ¿La cuarta es dictadura? Nos vemos la próxima semana.